El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. El primer encuentro entre Proudhon y Marx se produjo en París en 1844. El francés tenía 35 años, mientras que el alemán contaba con 25. Parece ser que al menos durante un año las reuniones entre ambos fueron frecuentes. Marx declararía en alguna ocasión, con cierta suficiencia, que si Proudhon conoció el hegelianismo, el pensamiento de Hegel, fue gracias a él. Bueno, aunque eso fuera cierto, poco importa para conocer lo valioso de las aportaciones filosóficas de uno o de otro. Tanto Marx como posteriores intérpretes de su doctrina, tal vez algo adoradores ciegos de la fortaleza teórica del alemán, hablarán con desdén de los intentos de Proudhon por partir de la dialéctica para elaborar un discurso filosófico propio. A nuestro modo de ver las cosas, lo consiguió más que de sobra. No hay que hacer, en primer lugar, y para recuperar de manera limpia y honesta el pensamiento de determinados autores, excesivo caso a unas críticas marxistas que parecen muy parciales, reiterativas y, además, a las que la historia parece ir colocando en su sitio. Parece ser que Proudhon, en la línea de la labor que haría posteriormente Bakunin, había advertido a Marx sobre la intolerancia de sus postulados. Además, Proudhon elaboraría una obra, Filosofía de la miseria, en 1846, la que puede notarse la influencia tanto de Hegel como de Marx, pero con una asimilación libre de su pensamiento y elaborando un discurso propio. Era tal vez demasiada independencia para el alemán, que no tardaría en escribir su respuesta, La miseria de la filosofía, un año después, en 1847, a la que también podemos denominar sin ambajes el anti-Proudhon. En ella trata de demostrar que poco había entendido o quedado de la dialéctica en el pensamiento del francés. Insistiremos, las críticas de Marx, por muy brillante que fuera este autor, pierden fuelle ante su partidismo y dogmatismo. Así lo dejan ver calificaciones totalmente inapropiadas a Proudhon de utopista o de pequeño burgués, algo por otra parte habitual en Marx y en algunos marxistas, etiquetar a todo el que ose contradecirles. Cuando Proudhon se encuentra con Marx no es ya un joven, habrá tenido múltiples influencias como la del socialista utópico Fourier. Es una pena por otra parte que no le influyera más en cuestiones de moral sexual, por no hablar del pensamiento retrógrado de Proudhon sobre la mujer, algo que por supuesto no es reivindicado por ningún anarquista posterior. En cualquier caso, Fourier, gran amante de la dialéctica, influye mucho a Proudhon. Es posible asegurar que poseía el autor de ¿Qué es la propiedad? Ya sus propias ideas, su propia concepción de la dialéctica. Partiendo de la lógica de Hegel, al que puede decirse que se opondrá posteriormente, elabora lo que se atreverá a denominar como un filósofo con personalidad propia, teoría o dialéctica serial. Esta visión dialéctica, que observa el pluralismo en la naturaleza y en la sociedad, se extiende al ámbito económico y político, y por supuesto al principio federativo proudhoniano, parte primordial de la propuesta política y filosófica anarquista. Proudhon apuesta por un equilibrio de fuerzas antagónicas, sin que haya ningún principio superior que la sintetice, negando el absolutismo de cualquier elemento. Insistiremos también en el terreno social. El acercamiento a la verdad se produce gracias al equilibrio, a una permanente tensión y contradicción. Para Marx, igual que para Hegel, el movimiento dialéctico se caracteriza por el enfrentamiento de dos elementos contradictorios, tesis y antítesis, hasta su fusión en una categoría nueva, la síntesis. En la propuesta de Proudhon no existen tres elementos, sino únicamente dos, que se mantienen uno junto a otro de principio a fin. No hay un final sintetizador, sino equilibrio, una especie de antinomia persistente. Numerosos marxistas acusarán a Proudhon de renuncia o impotencia para resolver los antagonismos sociales. Desde nuestro punto de vista, nada más lejos de la realidad. El autor de Sistema de contradicciones económicas desconfía de la perfección, pero no renuncia en absoluto al progreso. Su dialéctica no es estéril ni inmovilista. Es más, el auténtico progreso o ascenso se encontraría en un constante flujo y reflujo. La guerra o polémica sería una de las principales categorías de la razón humana, tanto especulativa como práctica, así como de la dinámica social. La paz se establece en la permanencia del antagonismo, no en la destrucción recíproca, sino en la conciliación ordenadora y en el perfeccionamiento sin fin. Los términos derivados de esta conciliación serían justicia, equilibrio, igualdad, armonía, y en todos ellos estarían unidos lo real con lo ideal. Lo que propone Proudhon es un equilibrio en la diversidad, continuamente inestable,
pero susceptible de ser perfeccionado. En lo social, los elementos que en estado puro serían nocivos, gracias a la unión con su contrario y a la corrección consecuente, mantienen el movimiento de la vida. El equilibrio recibirá el nombre de justicia. Sin embargo, la justicia no será solo el resultado del equilibrio, sino también el principio que asegura su realización. Es algo que tal vez está oscuro en la obra de Proudhon y que remite de alguna manera a cierto principio trascendente. Donde se aparta también de Hegel y de Marx es en la elaboración de toda una teoría de la libertad como fuerza de la colectividad soberana, así como de la justicia como ley. Se niega a aceptar, en definitiva, un pseudo progreso que no es más que un proceso determinista y apuesta firmemente por la libertad humana. Frente a una síntesis que mecaniza el proceso y que inhibe la iniciativa humana, Proudhon apuesta por el acto creador. Diego Abad de Santillán escribiría que el filósofo francés deseaba la revolución permanente, un concepto que, por supuesto, va más allá de su significado marxista y trotskista. Es un afán por un progreso constante y por una justicia siempre presente. Por supuesto, no todo está diáfano en la teoría de Proudhon. Su propuesta conciliadora parece tender a la síntesis en algunas lecturas y hacia la dificultad en otras. No resulta fácil resolver los conflictos sin suprimir la tensión entre opuestos, y su negación de toda trascendencia en su movimiento dialéctico no casa del todo bien con la asignación al proceso de una norma y de un fin. Por supuesto, las fisuras que puede haber en todo gran pensador no debería hacernos caer en el desdén, máxime cuando se trata de Proudhon, de un autor que apostó por el progreso, pero sin caer en la ilusión del devenir ni en ningún tipo de determinismo. En el ámbito económico, donde coinciden Marx y Proudhon, es en considerar que es únicamente el trabajo lo que crea valor. Sin embargo, en la concepción de la sociedad socialista encontramos ya la gran divergencia entre anarquistas y marxistas. Si Marx parece conformarse con considerar que en una sociedad sin alienación las decisiones colectivas solo pueden ser correctas, Proudhon teme que un poder central destruya la libertad individual y la espontaneidad de los trabajadores. Es en su obra La capacidad política de la clase obrera donde Proudhon insta a los trabajadores a sacudirse toda tutela y a que se conduzcan hacia la autogestión. En algunos momentos de su obra, Proudhon predica a favor de la cooperación entre clases, pero su pensamiento evoluciona hacia una mayor confianza en las posibilidades revolucionarias de los trabajadores. A partir de 1852, si hablamos de un concepto marxista como es la lucha de clases, Proudhon adopta ya un camino recto hacia la sociedad autogestionada con una clase obrera emancipada. En el pensamiento anarquista posterior resultará inadmisible la sociedad de clases. Tal y como Rudolf Rocker deja bien claro en Anarcosindicalismo, Teoría y Práctica, si se renuncia a acabar con la división entre clases, solo puede aceptarse la génesis de una nueva clase dominante. No obstante, la complejidad del pensamiento de Proudhon no reduce la revolución a un simple antagonismo entre clases. El francés considera que una conciencia superior debe ser el resultado de la fusión entre clases, por lo que conminó no pocas veces a las capas medias a acercarse a la causa de los trabajadores. No obstante, quedémonos también con la firme confianza de Proudhon en la plena capacidad revolucionaria de la clase obrera. Es algo que se confirmará posteriormente con Bakunin, con la Primera Internacional y con la firme apuesta porque la emancipación de los trabajadores la lleven a cabo ellos mismos. Parafraseando una frase que paradójicamente se atribuye a Marx. En un próximo vídeo nos introduciremos en el enfrentamiento esta vez entre Marx y Bakunin. ¡Hasta muy pronto!